Fases psicométricas, un proceso riguroso para la construcción de instrumentos válidos y confiables. Hola a todos. Como estudiantes de psicología sabemos que cuando evaluamos a una persona no basta con usar cualquier test o cuestionario. Necesitamos instrumentos válidos y confiables porque detrás de cada evaluación hay una historia, unas emociones y unas necesidades que debemos tratar con ética y responsabilidad. Hoy, junto con mis compañeras, vamos a explicar de manera sencilla cuáles son las fases psicométricas, es decir, los pasos que se siguen para construir un instrumento de evaluación que realmente sirva para lo que fue diseñado. Así que empecemos. Fases psicométricas, un proceso riguroso para la construcción de instrumentos válidos y confiables. Hola a todos. Como estudiantes de psicología, sabemos que cuando evaluamos a una persona, no basta con usar test o cuestionarios. Necesitamos instrumentos válidos y confiables, porque detrás de cada evaluación hay una historia, hay unas emociones y unas necesidades que debemos tratar con ética y responsabilidad. Hoy, junto con mis compañeras, vamos a explicar de manera sencilla cuáles son las fases psicométricas, es decir, los pasos que siguen para construir un instrumento de evaluación que realmente sirva para lo que fue diseñado. Así que empecemos. Y gracias, compañera. Para comenzar, lo primero es definir el constructo, es decir, es aquello que queremos medir. Un constructo se observa directamente. Por ejemplo, no podemos ver la ansiedad, la depresión o la inteligencia, eh, pero sí podemos medirlas a través de comportamientos, pensamientos o respuestas. Una vez tenemos claro qué queremos evaluar, pasamos a la revisión teórica. Aquí leemos investigaciones y las escalas previas. Esto nos permite conocer cómo otros doctores han definido el constructo y cuáles son sus dimensiones. Con esa información vamos a construir la matriz de organización, que es como el plano de la casa. Nos dice qué dimensiones tiene el constructo y qué indicadores lo componen. ¿Qué tipos de preguntas necesita? Por ejemplo, si vamos a evaluar la ansiedad escolar, debemos mirar si influyen síntomas físicos, preocupaciones cognitivas o conductas de evitación. Todo sale de la teoría. Gracias. Posteriormente, después de definir el constructo y pues apoyarnos en la teoría, viene un paso muy importante, es prácticamente la materia prima en este proceso, que es la elaboración de ítems y selección del formato. Esto es muy importante porque los ítems se deben redactar de una manera, son preguntas o afirmaciones que pues se realizan para encuestas o según pues el tipo de formato, pero estas preguntas deben ser totalmente claras, sencillas y coherentes con lo que vamos a medir. Para esta fase podemos apoyarnos tanto en la teoría de los test como en la teoría del respuesta al ítem. Ambas se complementan, no se reemplazan. Por ejemplo, un ítem para ansiedad escolar podría ser algo tan simple como me siento nervioso ante un examen. Puede ser sí, no, o bueno, una escala diferente. Ahí también es importante definir qué formato utilizar. Uno de los más usados y más sencillos son las escalas de Likert, que son muy utilizadas. También se puede hacer por medio de cuestionarios de selección múltiple o una lista de chequeo. Gracias. Por cuestiones de fallas en el internet se me ha dificultado a poder activar la cámara, por lo cual pues voy a proceder a explicar sobre la revisión por jueces y pruebas piloto. Cuando ya tenemos los ítems redactados, no los aplicamos de inmediato. Antes debemos pasar por la revisión de jueces expertos. Estos profesionales revisan si los ítems son pertinentes, claros, coherentes y suficientes. Muchas veces aquí se ajustan preguntas, se eliminan o se agregan otras. Después viene el pilotaje o prueba piloto. Consiste en aplicar el instrumento a un grupo pequeño que sea similar a la población que queremos evaluar.
Esto nos ayuda a identificar si hay preguntas confusas o si las personas tienden a contestar todas igual, lo cual indica que un ítem no funciona bien. Por ejemplo, si varias personas no entienden un ítem o si todos responden lo mismo, pues obviamente debemos revisarlo, simplificarlo o incluso eliminarlo. Finalmente seguiremos con análisis psicométricos. Luego del pilotaje pasamos a los análisis psicométricos que son fundamentales. Primero está la fiabilidad, que nos dice qué tan consistente es el instrumento. Por ejemplo, si aplicamos un test de ansiedad a 40 estudiantes y lo repetimos 2 semanas después y obtenemos una correlación de R igual a 0.87, significa que el instrumento es bastante fiable. Después evaluamos la validez. Como dice Muñiz, la validez no es del test, sino de las interpretaciones que hacemos de sus resultados. Por ejemplo, si 3 expertos revisan un test de matemáticas y determinan que el 90% de los ítems representan adecuadamente los contenidos del grado, eso es evidencia de validez de contenido. Finalmente, está el análisis de ítems. Un ejemplo sencillo. Si un ítem le responde correctamente 80 de 100 personas, su índice de dificultad es P igual a 0.80. Según Muñiz, esto indica que es un ítem fácil y tal vez no discrimina bien entre quienes saben y quienes no. Con todos estos análisis, ajustamos el instrumento y elaboramos la versión final, acompañada de instrucciones, criterios de interpretación y consideraciones éticas. Gracias. Gracias, compañeras, por sus aportes y finalmente resaltó mucho acerca sobre el material de estudio, donde el programa radial nos habla de las propiedades psicométricas. Esa es la calidad científica del instrumento de medición que nos habla acerca de la validez y la confiabilidad. Al hablar de validez, es la información suministrada que se debe de cumplir con las condiciones. Ejemplo, se aplica un test de ansiedad a un grupo, pues debe reflejar la ansiedad y no depresión. Y de la confiabilidad, habla sobre la consistencia de los resultados. Se debe tener en cuenta que la intervención depende también del tipo de la población. Ejemplo, se requiere aplicar un test de inteligencia a niños menores de 10 años a una población indígena o a una población que residen en una ciudad, pues empezando por el entorno cultural y lingüístico. Son totalmente distintos porque pueden contener palabras o ejemplos o situaciones que no se familiaricen con la comunidad indígena. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las bases psicométricas.